Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta ocasión es la segunda parte de estos vídeos, pues estos vídeos son una serie de vídeos donde analizo esos valores que me dejáis en comentarios, pues para echar un vistacillo a ver esa situación, y en esta ocasión va a estar Acciona Energía, Fasepi, Grifols, IAG, Nextil, Prosegur Cash, Substrate y Telefónica. Y bueno, y empiezo con Acciona Energía. Bueno, pues Acciona Energía ha tenido ese rebote, pues tras toda esta caída pues que tuvieron todas las bolsas, que tienen todos estos valores, pues ha tenido esa caída exactamente igual, y lo que no ha tenido es ese rebote tan fuerte como por ejemplo sí que tuvo Acciona, sí que ha tenido otros muchos valores que prácticamente pues han llegado a los mínimos, o sea, a los máximos previos antes de pues esa caída, y pues en esta ocasión se ha quedado justo en la media de 50 sesiones. ¿Y por qué? Pues recordemos que desde que el valor perdió en esta última ocasión esa superación de la media exponencial de 200 sesiones, que coincidía con la bajista de largo plazo que sigue intacta, como vemos aquí, el valor, pues ha mantenido esa tendencia de llegar a las zonas de las medias exponenciales y girarse a la baja. Como vemos aquí, aquí la volvió a superar, pero la de 200 sí que no ha sido nunca capaz de superarla. Y tras perder esta última vez ese intento de llegar a esa parte de la media de 200 sesiones más la bajista, además se ha agravado la situación, ya que la presión bajista ha aumentado bastante en el valor y ya no ha sido capaz ni de superar la media de 100 sesiones. Entonces ahora mismo está en una zona donde tiene una resistencia en la zona de los 16,66 y la media de 50 sesiones que está en la misma zona que está pues el 61,8% de corrección de toda la caída. Es decir, que superar este nivel de resistencia, esa zona del 16,59, 16,76, perdón, pues lo que haría sería pues llegar a abrir un impulso que la llevaría a la zona de 100 sesiones, que coincide con una resistencia, que estaríamos hablando de los niveles de los 17,59. Ese sería la proyección de superar esa zona de, pues ya he comentado, esa horquilla de los 16,66 y los 16,76. Pues en caso de superar esos niveles, llegar a la zona del 17,59 aproximadamente, que pues la media de 100 sesiones está en la zona del 17,47 y la resistencia está en el 17,59, es decir, esa sería la siguiente zona que visitaría el valor. Y en caso de superar esos niveles, ya volveríamos a hablar que estaríamos, pues en torno a la media de 200 sesiones, que estaría en los 18,58, pero es que la bajista principal, pues como vemos aquí, es que la tiene pegada prácticamente a esa zona de la resistencia y la media de 100 sesiones, que estaríamos hablando que está en torno a la zona de los 18 euros. Es decir, resumiendo, tiene una zona complicada por delante Acciona Energía en caso de superar estos niveles, porque se le vuelve a juntar toda la zona de la bajista principal, la media de 100 sesiones y la media de 200 sesiones. Es decir que si fuese capaz de superar todos estos niveles, ya voy a poner como último nivel esa media de 200, es decir, la horquilla que está comprendida entre los 17,59 y los 18,59, si fuese capaz de superar esa zona, hablaríamos ya de un cambio de tendencia en el valor. Un cambio de tendencia a una tendencia alcista. Veremos a ver cómo lo va haciendo. Veremos a ver sobre todo el tema del volumen, cómo va aumentando. Si es capaz de aumentar y aumentar ese volumen en tendencia alcista, pues sería una buena señal. Esta es una zona compleja.
Si es capaz de superarlo, sería una muy buena noticia. Recuerdo, horquilla 18.59, 17.59. Zona importantísima a batir. En caso de superar esos niveles, es que cambiaría la tendencia. Como vemos aquí, esta bajista lleva presionando al valor del 2022. Y desde este último intento que tuvo de superarla en noviembre del 2024, bueno, pues en torno a esos 20,60 estaba, tuvo esa fuerte caída hasta la zona de los 14,19. Es decir, importante superar ese nivel. Zona que no debe perder, pues para mí la comprendida entre la zona del 15,79 y la zona de los 15,39 aproximadamente. Perder esos niveles es que puede volver a iniciar un tramo bajista. Recuerdo que ahora mismo está en caída libre y podría volver a reiniciar las caídas y confirmar, bueno, pues de nuevo esa zona de techo y reanudar caídas por debajo del mínimo ya listo. Entonces, para mí, zona importantísima que no debe perder, 15,79, 15,80 aproximadamente y la zona de los 15,39, 15,40 aproximadamente. Esos son los dos niveles de soporte importante para mí ahora mismo en Acciona Energía. FACEPI. Bueno, pues este es un valor que, bueno, pues este es el gráfico semanal. El gráfico diario no lo pongo porque, bueno, aquí se ve la información con mucha más claridad al ser un valor bastante estrecho. Bueno, pues es un valor bajista, como vemos aquí, arrancó en la zona de los 7,30 aproximadamente, llegando a esa zona del 1,53 de donde ha rebotado. Ahora mismo, bueno, pues ha llegado a unos niveles, a esa zona, sobre todo a la zona del 2,85, que ya dejó aquí en una zona de resistencia de donde arrancó a esa última caída que ya cuenta 1,53 aproximadamente. Y bueno, pues por ese nivel también pasa la media de 200 sesiones. Ahora mismo está encajada entre la media de 100 y la de 200 sesiones. ¿Qué es lo que no me gusta de este valor ahora mismo? Bueno, pues esa posible formación que además ha dejado, como vemos aquí, una divergencia bajista importantísima tanto en el estocástico como en el vigía. Entonces, bueno, pues vamos a ver si el valor es capaz de superar esos niveles. Pero al ser una resistencia bastante importante y además marcar esas divergencias bajistas, bueno, pues no es buena señal. Debería de tener un impulso fuerte y ser capaz de superar esos niveles con claridad. 2,85 es zona importantísima. Como vemos es que la media de 200 sesiones está pegado justo en ese nivel de resistencia. Si vemos que esta formación sigue al alza sin ser capaz de superar esos niveles y vemos que en un momento cae por debajo de esta parte, perdiendo esa zona de soporte para mí que está en la media de 100 sesiones, esos 2,19, sería una señal bajista. Entonces, bueno, pues eso ahora mismo es la situación de FASEPI. Entonces, la situación es esa. Esta figura no es una figura alcista, al revés, es una figura bajista que se da en zonas de resistencia o de techo. Ahora mismo está en una zona de resistencia y de techo, esa zona del 2,85-2,58. Tenemos esa divergencia bajista en estos dos indicadores, es decir que, bueno, pues lo que he comentado. En caso de ver que esta figura continúe alcista sin ser, continúe al alza, sin ser capaz de superar esa zona del 2,85 y vemos que por la contra llega un momento en que pierde esta formación, perdiendo ese mínimo del 2,19, sería una señal bajista en el valor que, bueno, pues podría hacer que reanude esa corrección. Entonces, para mí, esos son los dos niveles clave, superar esa zona del 2,85 y no perder esa zona de los 2,19. Grifols, bueno, pues presión bajista de las medias, por ahora es incapaz de superar esas medias, como vemos aquí, desde que las perdió en marzo, ha sido su resistencia. Aquí llegó a superarlas en intradías y es cierto que no consiguió superarlas en cierres en ningún momento. De ahí tuvo esa caída, en este rebote volvió a esta zona de las medias, tuvo esa caída que coincidió con la caída de los desplomes de los mercados hasta la zona del 7,32. Desde ahí tuvo ese rebote justo hasta la media de 50 sesiones. De ahí, bueno, pues rebotó de nuevo a esos entornos de la media de 50 sesiones y de nuevo rechazó.
zonas que no debe perder. Bueno, pues el mínimo que ha dejado más cercano, o sea, ese soporte más cercano está en esa zona del 7,98. Y bueno, pues en caso de perder ese nivel es que podría volver a bajar a tantear esa zona del 7,32. Por arriba ha dejado esa resistencia de más corto plazo, esa clara resistencia que ha dejado en la zona 8,64, que coincide más con la media de 50 sesiones. En caso de superarla, tiene otra que también coincide con otra de las medias, esa zona del 8,87, 8,90 aproximadamente, que coincide con las medias, que es esta zona de resistencia que dejó en la sesión del 10 de abril. Es decir, que por arriba tenemos esas dos zonas importantes de resistencia y la tercera zona coincidiría con la media de 200 sesiones, que estaríamos hablando de los 9,37. Es decir, que por arriba tiene esas tres zonas importantes de resistencia. Y por abajo, para mí, bueno, pues ya he comentado esa zona del 7,98, 8 euros, esa zona de soporte de más corto plazo, pero es que perder esos niveles ya haría que el valor bajara a tantear esa zona del 7,32. Los indicadores, bueno, pues me llama la atención esta entrada de manos fuertes, es decir, todo esto es esa zona azul oscura, es entrada de manos fuertes en el valor. Bueno, pues no sé, contrasta con el resto de indicadores, ya que bueno, están todos bajistas como vemos. Además tenemos al vigía cortando a la baja esa media, con lo cual, bueno, pues encima mete más presión a la corrección, y tenemos al estocástico, bueno, pues que encara esa zona 20, caer por debajo de ese nivel para mí, bueno, pues es mala señal, ya que, bueno, pues lo que hace cuando entran por debajo de esos niveles es, bueno, pues tener mucha presión bajista, al igual que cuando supera la zona de 80 entra mucha presión alcista, como vemos aquí cuando rompió entró por encima de esa zona de 80 en el 13 de febrero, bueno, pues toda esta zona, la pedazo de subida que tuvo el valor. Entonces, bueno, pues esto es lo que me llama la atención. Esto es dinero de manos fuertes. Entonces, bueno, veremos a ver, porque, bueno, como vemos aquí, ha tenido en otras ocasiones esa entrada de manos fuertes, pero es que aquí llevan ya bastante tiempo. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando. IAG, bueno, pues está en una zona complicada. ¿Por qué? Bueno, pues esa zona de los 3,61 es el 61,8% de toda la caída de los 4,32, esa zona del 2,46. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo va reaccionando, porque ya vemos la subida que tiene acumulada de esa zona de los entornos de los 2,46 aproximadamente a esta zona de los 3,56 aproximadamente, que está cotizando, o que llegó a cotizar el valor en la sesión del viernes. 3,54 creo que fue el máximo. El cierre, bueno, pues esa zona del 3,50. Bueno, pues esta zona es que es una resistencia importante. Como vemos aquí, fue la zona que dejó ese gap abierto. Y además, bueno, pues tras marcar ese techo en ese nivel, aproximadamente el 3,59, desde ahí tuvo esa caída hasta esa zona del 2,46. Es decir que es una zona de resistencia muy importante. Superar esos niveles sería una muy buena noticia, ya que, bueno, pues impulsaría al valor. Ya el objetivo sería ir a buscar esa zona del 4,33, pero claro, debe superar este nivel, y además debe superarlo con claridad, teniendo en cuenta que ya lleva toda esta subida acumulada. Bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Tenemos aquí también, si nos fijamos en el volumen, cómo tenemos un volumen alcista en las caídas y bajista en las correcciones. Veremos a ver cómo va evolucionando, porque aquí, como vemos, pasa lo mismo que en Amper, que ya la he comentado en el otro vídeo. Tenemos toda esta subida con un volumen, como vemos aquí, mínimo. Entonces, bueno, no son buenas señales, es decir, las subidas se hacen con volúmenes más o menos altos, o por lo menos no tan bajos, sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje de subida
del que hablamos. Entonces, no sé, veremos a ver cómo va evolucionando. La zona del 361, 359 es una zona de resistencia muy importante. Si es capaz de superarlo, bueno, pues abriría camino a esa zona del 433. Soporte importante para mí, bueno, pues la zona de los 302 aproximadamente, 307. Soporte, el último soporte que ha dejado el valor en toda esta zona, que coincide más o menos con ese gap, y bueno, pues la media de 200 sesiones. Para mí esos son los niveles que no debe perder el valor. Si vemos que, bueno, pues tenemos aquí la media de 100 y de 50 también muy juntitas en la zona del 331 y 328, si vemos que pierde esos niveles, bueno, pues ya será una primera señal de alerta, pero bueno, veremos a ver cómo va evolucionando. Debe ser capaz de superar esa zona del 359, 361. Los indicadores, bueno, pues tenemos al Directional Move, como vemos aquí, ya bastante contraído. Lo bueno, el estocástico por encima de la línea de 80, como vemos, pues por ahora mantiene esa presión alcista el valor. El Vigía también alcista y el Concord también alcista. Entonces veremos a ver esa contracción que llega en el Directional Move justo en esa zona del 359-361, bueno, pues es una señal de que se acerca una zona de resistencia importante. Nextil, bueno, voy a poner el gráfico semanal. Y bueno, tenemos que tras bueno, pues superar esa zona del 441, que era una zona de resistencia muy importante para mí, el objetivo estaba en esa zona del 0,51, ya lo comenté. Por ahora el valor, bueno, pues ha tenido ese máximo en esos entornos de los 0,47, creo que el máximo fue 0,46,8, 0,46,9 aproximadamente, y desde ahí el viernes tuvo una corrección. Bueno, pues como vemos aquí, de momento se mantiene por encima de la media de 200 sesiones. Eso es buena señal de cara a continuar con ese impulso que la acerque a esa bajista principal, que como vemos aquí, bueno, pues es una bajista que arrancó en 2017. Si es capaz de llegar a estos niveles, bueno, pues veremos a ver, porque aquí debería de tener una rotura muy fuerte, al igual que la tuvo esta zona del 0,41. Mientras se mantenga por encima de esa zona del 0,42, bueno, pues seguirá ese impulso alcista hacia esos niveles de la bajista principal. Como vemos aquí, bueno, pues por ahora lo sigue haciendo bastante bien. Ahora voy a pasar al gráfico diario. Y bueno, vemos que tras ese toque que ya he comentado, que ha estado 2 sesiones rondando esos niveles y no ha sido capaz de romperlos y de continuar esta zona alcista, bueno, pues tuvo esa caída y bueno, pues que fue bastante importante hacia esa zona del 0,425 y consiguió, bueno, pues cerrar con una vela dejando una vela pues de soporte, es decir que mientras que esté cotizando por encima de esa zona del 0,41, 0,42, el 0,41 es esa vela, esa media de 200 sesiones en el gráfico semanal, y la zona del 0,41, que es la resistencia que ha roto hace poco, bueno, pues el valor seguirá ese impulso alcista. Por contra, bueno, pues parece que se giran los indicadores en el gráfico diario. Tenemos al Directional Move cortando a la baja a la media de nuevo, bueno, pues pérdida de fuerza. Tenemos al estocástico que parece que va a perder, va a caer por debajo de esa zona de 80. Tenemos al Vigía que se ha girado a la baja cortando la media también, y también tenemos al Concord. Es decir que, bueno, pues veremos a ver, mientras se mantenga por esa zona del 0,42-0,41 seguirá esa presión alcista. En caso de perder esos niveles, bueno, pues entrarían ya las medias exponenciales en juego, y la zona importante que no debe perder sería esa zona del 0,37, 0,36, donde estaría esa media de 100 y de 200 sesiones. Prosegur Cash. Bueno, pues esta ha roto una zona importantísima de resistencia. Este es el gráfico semanal, como vemos aquí, 0,77, 0,734. Máximo de 2020 y máximo de últimos de 2020 también. Segundo toque que hizo a esos niveles en junio de 2021, y bueno, pues siempre ha estado por debajo de esos niveles hasta, bueno, pues
este momento en el que ha conseguido superar esos niveles, es decir que está bastante alcista. Siguiente zona importante, 0,88. Esa sería la siguiente zona de resistencia que tendría el valor. En caso de, bueno, pues consolidar, podría tener una consolidación. Esto es que son dos niveles muy importantes de resistencia. Entonces, ¿podría tener una consolidación en torno a esa zona de 0,77 y 0,734? Sí, podría tenerla, pero una vez superados esos niveles sería una especie de throwback para continuar hacia esa zona de 0,88, que en caso de superar sería una, bueno, pues es que la proyección estaríamos hablando de ir a buscar la zona 1,18, sería una subida muy interesante. Pues esa es la situación de Prosegur Cash. Por ahora lo está haciendo muy bien y parece que lo puede hacer también muy bien, superando esa zona importantísima de resistencia. Sobre todo, estas resistencias son muy fuertes y cuanto más tiempo, más fuertes son. Es decir, que esto es hablamos de hace 5 años. Son unas resistencias que funcionan como tal desde hace 5 años. Entonces, son zonas muy importantes de resistencia. Entonces, una vez superadas puede haber ese throwback perfectamente a esa zona de 0,77, 0,734, pero bueno, pues seguramente sea un throwback para continuar el impulso hacia, en primer lugar, esa zona de 0,881 y en caso de superarlo con claridad, pues ya ir a buscar la zona del 1,184. Substrate. Bueno, pues este es el gráfico semanal. Bueno, esto es un valor que ahora mismo es un valor que arrancó en esa zona de los 4,30 aproximadamente y bueno, pues la ha llevado a esa zona de los 0,094, desde donde parece que está haciendo pues esta figura. Esto es un doble suelo. ¿Qué debe de hacer el valor para confirmar esta figura, que sería una muy buena señal, la que sería confirmar un suelo en esa zona y superar estos niveles? Bueno, pues haría que la tendencia bajista principal quedara anulada y el impulso la llevaría pues a esos entornos de la zona del 0,25 aproximadamente, donde estaría la media de 100 sesiones en el gráfico semanal y el máximo que dejó bueno, pues en febrero de 2024. Pues lo que debe hacer en primer lugar es superar esa zona del 0,1345. Ese nivel es un nivel importante que dejó bueno, pues en la semana del 24 de febrero de 2025 y de donde volvió a caer a esos entornos del 0,094, desde donde volvió a rebotar. Entonces, en este momento estoy intentando llegar a esos niveles. Voy a poner el gráfico diario ahora para centrarme más en el corto plazo. Bueno, y como vemos aquí, ha hecho algo interesante. Tenemos esta bajista, que el valor desde esta zona de resistencia, que es la zona clave para superar de ese doble suelo que pueda estar formando, bueno, tenemos esta bajista de esa zona del 0,16, de los entornos del 0,16, clara bajista, que ha sido capaz de superar el valor junto con la media de 100 y de 50 sesiones. Ese impulso llegó a la zona del 0,1346. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues en esos niveles se giró y ha hecho un throwback a esta zona. Por ahora hablamos de un throwback a esa zona de la bajista y las medias exponenciales. En la sesión del jueves tuvo ese throwback, tocó esos niveles y tuvo una vela bastante, bueno, pues alcista. Desde aquí, bueno, pues lo que debe hacer ya es volver a atacar esa zona de 0,1346 y superarla ya con claridad. Superar esos niveles sería una zona muy importante, ya que superaría de nuevo esa media de 200 sesiones ya con margen y aparte superaría esa zona de resistencia del 0,346. Pero el objetivo, claro, es superar la zona del 0,16. Esa zona es la zona clave para confirmar esta figura. En caso de superar esos niveles, yo incluiría esa zona del 0,17 por esta clara zona de resistencia que dejó el valor. Superar estos dos niveles es que, bueno, pues haría que el valor tuviese un impulso bastante importante, pero más allá de eso hablaríamos de que podríamos dar por finalizada la tendencia a corto plazo y arrancar un nuevo tramo ya alcista en el valor. Como vemos aquí, el volumen en esta zona ha empezado a aumentar.
coincidiendo con la subida. Ahora mismo estaría consolidando, haciendo ese throwback, como vemos el volumen ha caído y ahora debería volver a haber volumen alcista al intentar superar esos niveles. En primer lugar, esa zona de 0.12.4 y en segundo lugar, esa zona de 0.13.46, pero repito que para mí la zona importante es esa zona del 0.16.017, zona que confirmaría este doble suelo en caso de superarse. Puede ser interesante, otro valor que puede ser interesante. Telefónica. Bueno, este es el gráfico semanal. ¿Y por qué empiezo por aquí? Empiezo por aquí porque quiero remarcar dónde está. Y donde está en una zona de techo ahora mismo bastante clara. Zona de techo, zona de resistencia importante, mejor dicho, no zona de techo. Y bueno, toda la caída desde la zona del 6.12 a la zona del 1.88 y estamos hablando de que está justo en el nivel del 61,8% de corrección de toda esa caída. Está intentando superar ese nivel. Y bueno, ya van 2 semanas, recuerdo que este es el gráfico semanal, que lo intenta y no puede. Ha chocado directamente con esos niveles y bueno, pues por ahora el valor no es capaz de superar ese nivel. Superar ese nivel habría paso a ir a buscar la resistencia del 473, que no está muy alejada de esos niveles. Y ya superar esos niveles, hablaríamos de que el valor iría a buscar esa zona de los 5 euros aproximadamente, que sería esa zona de más importante resistencia que tendría el valor, ya que para mí superar esos niveles de los entornos de los 5, 5.10 abriría el camino a ir a buscar la zona del 6.12, el origen de ese impulso. Pero bueno, debe de ser capaz de, en primer lugar, superar esa zona del 4.50 con claridad, cosa que por ahora no es capaz de hacer. Repito que este es el gráfico semanal. Ahora voy a pasar al gráfico diario y como vemos aquí, bueno, vuelve a chocar con esos niveles en estas dos ocasiones y ahora se ha girado a la baja el valor. Bueno, zonas de soporte, pues las medias exponenciales. Por ahora es que no tiene otro soporte el valor más cercano. Es que tras la subida desde esta zona de la zona de los entornos del 3.83 a la zona de los 4.58 es que ha sido una subida vertical. Entonces, cuando hay esas subidas verticales, ya lo he comentado en muchos vídeos, carecen de soportes, no dejan soportes. Entonces, el problema que podemos tener es que podemos tener caídas verticales también, es decir que al igual que hemos tenido esa subida tan fuerte y recta, ahora podemos tener una caída hasta encontrar una zona de soporte, cosa que ahora mismo el valor, bueno, pues para mí estaría primero en la zona del 4.30, después tendríamos el siguiente en la zona del 4.22 y el siguiente en la zona del 4.11, que sería esa media de 200 sesiones. Voy a tirar unos niveles de Fibonacci para ver por dónde caen. Y bueno, pues como más o menos coinciden con esas medias exponenciales, es decir, que claramente serían esos niveles los que tiene el valor como soporte. Es decir, que una vez llegado a este nivel y ese giro que ha tenido, además, como vemos, tenemos al directional move que sale de esa contracción y corta la media a la baja, tenemos al estocástico que cae por debajo de esa zona de 80, con lo cual la presión alcista que había en el valor empieza a decaer, tenemos al vigía en una zona neutral y bueno, pues tenemos al Concord también en una zona neutral. Entonces, bueno, pues no es capaz de momento de superar ese nivel del 61,8% de toda esa caída que ya he comentado, del 6.12 a esa zona del 1.88 y tenemos ese giro en esos niveles, que es a esa zona, es en torno del 4.50. Y bueno, pues soportes más cercanos, esa zona del 4.29, 4.30, esa zona del 4.20, 4.22, esa zona del 4.11, que es bueno, pues toda esa zona de medias exponenciales y zonas de Fibonacci. En estos momentos Telefónica es un valor alcista. Si fuese capaz de superar esos niveles, esa zona, la siguiente zona ya digo que sería ese 4.73 y sobre todo la zona del 5.510, pero superar este nivel abriría el camino claro a ir a buscar el origen de toda esta caída, que sería esos 6.12. Lo que pasa es que el margen en comparación del recorrido que ya lleva el valor, bueno, pues es estrecho.
tenemos en cuenta que, bueno, pues desde este último mínimo que dejó el valor en 2022 en torno a la zona del 2,66, es que estamos hablando de que ahora mismo nos encontramos en 4,50. ¿Incorporarnos ahora sería buena opción? Bueno, sería buena opción si es capaz de superar esas zonas, sobre todo la zona del 5,510, que para mí es la zona de resistencia importante. Entonces, bueno, pues zonas importantes, ya lo he comentado, esa zona que está chocando ahora de los entornos de los 4,50 aproximadamente, 4,73 sería la siguiente zona que iría a visitar el valor en caso de superar esa zona del 4,50, pero sobre todo la zona del 5,10 para mí sería la zona importantísima a batir, que ya le daría lugar a ir a visitar esa zona de los 6,12. ¿Sigue siendo alcista? Sí, por ahora Telefónica es bastante alcista, como vemos aquí, además una tendencia alcista clara que, bueno, tuvo aquí esos dos intentos de perforación, pero bueno, chocó con la media de 100 sesiones y volvió a rebotar con fuerza desde esos niveles. Entonces, bueno, pues por ahora el valor sigue siendo alcista a la espera de romper esa zona de resistencias. Bueno, y esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buen fin de semana.